Muy buenas tardes, estamos con ustedes de nuevo desde la cuenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y en esta ocasión tengo el gusto de estar aquí sentada con Jorge Andrés Castañeda, quien fue un joven investigador, pero no una joven promesa, porque ya es una realidad, pero quien estuvo encargado de hacer el índice de riesgos de corrupción del sistema o en el sistema de compras públicas, y a Leonardo Núñez, a quien todos ustedes conocen porque ya en otras ocasiones hemos hecho un Facebook Live sobre este mismo tema, pero la última vez que lo hicimos pues ya corrió agua bajo el río y queremos platicarles algunos de nuestros nuevos hallazgos. Para aquellos que nos ven por primera vez, quisiera yo comenzar a preguntarle a Leo, ¿por qué es importante este tema de las compras públicas? Porque sí sabemos que hay tres maneras que pone la Constitución para que el gobierno compre de manera transparente y eficiente, pues para que encargue obras de construcción, carreteras, qué sé yo, y también para que haga todas las adquisiciones que hace anualmente el gobierno. Y la Constitución dice que hay tres maneras y que una se debe de usar regularmente y solamente por excepción la tercera que voy a mencionar. La primera son las licitaciones, que quiere decir que se abre un concurso y si usted tiene la fábrica, la competencia para concursar por ejemplo, ahora que está de moda, medicinas, pero podría ser vasos, podría ser agua, podría ser lo que usted se imagine. Entonces se abre un concurso y todos en igualdad de condiciones podemos participar, se abren los sobres y se decide quién es el ganador. La otra es por invitación a tres personas o a tres compañías, a tres razones sociales, y de acuerdo al costo-beneficio que vayan ofreciendo estas empresas, pues hay un comité independiente en donde están los órganos de control interno, etcétera, que decide a quién se le da por precio, calidad, oportunidad, en fin, una serie de criterios. Y la última, que dice la Constitución que se debe de usar solo excepcionalmente, es la adjudicación directa. ¿Qué quiere decir adjudicar directamente? Yo decido que le voy a dar a Jorge Andrés Castañeda la edición de los libros de texto porque Hazme la buena, man. y debo de justificar por qué, pero decidí que el mejor proveedor era Jorge Andrés Castañeda. Y entonces yo gobierno, yo autoridad, le digo, Jorge, te doy un contrato por 800 millones de pesos para que me hagas los libros de texto. Esas son las tres. Leonardo, ¿por qué es tan importante el tema este de las compras públicas y asignaciones versus licitaciones? Bueno, primero me remitiría a la Constitución, al artículo del cual surge todo esto, que es el artículo 134 constitucional, en el cual se establece que los procedimientos de adquisición deben asegurar en todo momento, voy a leer la frase, dice, tienen que asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Es decir, se tienen que diseñar procedimientos que permitan que cuando el Estado tiene que salir a buscar compras para algún bien o servicio, para construir una obra pública o para adquirir algún bien particular, tiene que tratar de encontrar el mejor precio y la mejor calidad. Y entonces, también no es trivial la cantidad de recursos que destinamos a eso. Tan solo en lo que llevamos ahorita del año, solo en los contratos que están en Compranet, que es un pedacito del universo, tenemos alrededor de 200,000 millones de pesos que se han gastado hasta este momento. Entonces, ahí, en el uso adecuado de los recursos públicos para comprar estos bienes es donde se puede maximizar o se puede minimizar el riesgo del desperdicio, porque al final de cuentas los recursos públicos son escasos y tienen que cuidarse. Y justo se han diseñado estos tres tipos de procedimientos normativamente o idealmente pensando que si utilizas la licitación pública podrás encontrar a un mayor grupo de oferentes entre los cuales tú puedes escoger quién te da el mejor precio. Y la idea, como ya apuntabas de manera correcta, es que cuando llegas a una adjudicación directa, se piensa solamente como un mecanismo extraordinario en el cual cuando ya no te queda de otra o cuando tienes una opción o un contexto adverso o una situación inesperada,
el gobierno decide a quién le va a comprar, pero la lógica es, tenemos que tener al gobierno buscando el mejor precio, la mejor calidad, y digamos un poco, así como la justicia ciega, la idea es, el Estado debería poderse tapar las manitas, ¿no? Para que no vea quién es la Los persona, ojitos. los ojitos, perdón, y encuentre a quien le dé las mejores condiciones del mercado. Antes de que nos platiques cómo estamos en México en estas tres maneras de asignar recursos, le quisiera preguntar a Jorge, ¿por qué es un riesgo de corrupción? ¿En dónde radica la posibilidad de corrupción de las compras públicas y por qué es más riesgoso hacerlo vía adjudicación directa que por licitación, Jorge? A ver, bueno, primero saludos a todos y muchas gracias por la invitación, María Amparo, muchas gracias, Leo. Me gustaría retomar la definición que utiliza un académico húngaro llamado Mihaly Fazekas, que lleva el Centro de Investigación de Compras Públicas de la Unión Europea. Y él habla que la corrupción en las compras públicas se define como la designación arbitraria, doblando las reglas existentes, las leyes de cualquier país, en beneficio de unos y en detrimento de otros de forma deliberada. Es decir, yo, que soy el Estado, digamos, y tengo esta cantidad enorme de recursos, como bien mencionaba Leo, voy a asignar recursos a X o Y empresa. Entonces, la corrupción en este caso es que yo busque beneficiar a unos en detrimento de otros y en detrimento, obviamente, de las finanzas públicas y del Estado. Entonces, en México, como bien decía Leo, pues tenemos el artículo 134 constitucional, pero tenemos una ley muy específica que es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En esa ley hay un artículo que es el fundamental, que es el 41. En ese artículo se dicen, como decía Leo, el esquema es que siempre debe de ser licitación, a menos que hayan situaciones extraordinarias. Entonces, este artículo 41 te define 20 situaciones extraordinarias en las cuales puedes, digamos, saltarte la licitación pasado cierto monto, porque hay un monto que se define todos los años en el presupuesto de egreso de la Federación. Dependiendo del tamaño de la dependencia, si tienen que comprar algo de 15,000 pesos, se pueden ir directamente a adjudicación directa, pero digamos, para compras significativas. Y en estas 20 razones, o sea, es por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, estamos en una situación de emergencia nacional y se necesitan ventiladores. Entonces, no dan los tiempos simplemente de hacer la licitación. Y existen una serie de razones, si es por defensa, si hay patentes, si hay propiedad intelectual que se necesita en específico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué esto se puede prestar a la corrupción? No quiere decir que cuando hay una adjudicación, a lo que voy con esto es que cuando hay una adjudicación no es necesariamente corrupción. Simplemente nos indica que hay un riesgo de una designación arbitraria por una empresa. Esa designación puede ser totalmente justificable, pero puede no, ¿no? Entonces, cuando vemos un exceso de adjudicaciones directas en cierta dependencia o en cierta época, etcétera, etcétera, podría ser una indicación que se le están dando los contratos de forma arbitraria a un grupo de empresas o a ciertos individuos a los que se busca beneficiar. Entonces, A ver, Jorge, Leo, me quedo con esta cosa que dice Jorge, de manera arbitraria y agrega él y doblando la ley. Dos cargos muy fuertes. Yo les propongo, porque estamos en efecto en tiempos de pandemia, que dividamos nuestra conversación en qué pasaba antes de la pandemia y realmente si este fenómeno se ha agudizado durante la pandemia y particularmente en el caso de las medicinas. Aquí tenemos a un experto y además Jorge Castañeda también se ha dedicado a estudiar los casos de los contratos de Pemex. Te quiero preguntar, Leo, pre-COVID, antes, ¿cómo pintaba el esquema en México? ¿Cuál es tu diagnóstico con base a datos oficiales? No quiero tus datos, quiero los datos oficiales, quiero ser muy clara, Leo. Los datos oficiales, ¿cómo pinta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y te lo pregunto por una cosa. Uno, porque lo quiero hacer antes de la pandemia, que podría justificar, como dice Jorge Andrés, muchas compras muy rápidas. Y segundo, porque me temo que este es un uso y costumbre muy generalizado
Y yo leí en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados que Andrés Manuel López Obrador dijo, o pone ahí una frase que dice, en mi sexenio quedarán prohibidas las asignaciones directas. Entonces, si nos compartes cómo está. Pues justo como mencionas, es importante tener una imagen de cómo estábamos en el pasado, de cómo se veía esto, y como voy a ir de atrás para adelante. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que ese es un punto de partida que al menos a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque más allá del dilema que hubo entre los dos planes de desarrollo que había, ¿no? El de la Secretaría de Hacienda y el otro, que fue el que al final se publicó, si revisamos ese documento, efectivamente en la página 14 menciona una serie de estrategias para combatir la corrupción y dice, tal es el propósito de, y señala, tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas y luego ya se suelta otra serie de medidas, establecer la obligatoriedad de declaraciones, pero llama la atención que se dice que se pretende prohibir las adjudicaciones directas. Eso tal vez es materialmente imposible, pero te señala al menos un objetivo. No vamos a avanzar hacia disminuir a esto. Y desde ahí nosotros empezamos a hacer un seguimiento desde investigación aplicada sobre cómo se va moviendo el porcentaje de adjudicaciones directas. Y la cifra que creo que que llama poderosamente la atención es que cuando cerramos el año 2019, llegamos al récord de toda la década de adjudicaciones directas como porcentaje del total de contratos. Nosotros habíamos tomado el total de datos que también, como bien mencionas, no son mis datos, no son nuestros datos, sino es información oficial que la Secretaría de Hacienda y las dependencias concentran en la plataforma de Compranet. Nosotros lo que hacemos es trabajar esa base de datos, revisarla, peinarla y ver qué hay ahí. Cuando cerramos 2019, 78.1% de los contratos se habían entregado por vía de la adjudicación directa y la licitación pública se había utilizado solamente en 13.5% de las ocasiones. ¿Cómo se compara, Leo, esto con sexenios anteriores? Porque a lo mejor de manera irresponsable dije que este era un uso y costumbre. Aquí vale mucho, vamos a aprovechar que estamos en época de pandemia y tenemos herramientas digitales. Esta gráfica, por ejemplo, que está aquí, te muestra cómo se veía la situación hacia atrás y cómo vamos hasta ahorita en 2020. Ya estoy spoileando, pero creo que vale la pena señalar cómo el punto en el cual llegamos en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se parece mucho a los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto, ¿no? Si bien es el récord de toda la década, lo que tenemos es que son variaciones por 1.5 puntos porcentuales, ¿no? El punto más alto de Peña Nieto fue 2017 con 77.8. Entonces, de esta observación hacia atrás, podemos ver que sistemáticamente se mantiene alrededor de esta línea de flotación, que casi siempre se queda en que 3 de cada 4 contratos del total de contratos que da el gobierno se entregan por vía de la adjudicación directa. Oye, Jorge Andrés, ¿cómo explicarías tú esto? Porque yo entiendo que estamos en el sexenio del combate a la corrupción. Y lo que yo veo, cuando menos en este ejemplo, o bueno, con base en estos datos de una cosa central, porque a eso se dedican buena parte de los recursos del presupuesto de la nación, a que el gobierno compre o haga infraestructura. ¿A qué le achacas tú que en este caso en particular no se haya diferenciado en nada de sexenios anteriores, incluso que haya roto el récord? Bueno, primero hay que también entender que hay una diferencia entre el número de contratos y montos asignados. Por lo general, las adjudicaciones directas son mucho más chiquitas. O sea, los grandes contratos se deberían en principio dar por licitación pública. Y bueno, hemos visto casos complicados como los de la refinería Dos Bocas, donde todos son por invitación. Pero bueno, habría que ver cómo está esa diferencia. Chiquitos, Jorge Andrés, los de la refinería de Dos Bocas. No, esos son gigantes y pero se dieron por por invitación. Por invitación, que es la intermedia, que también debería de ser una excepción. Entonces, bueno, más allá de esa anotación, algo que a mí, digo, me imaginaba y podría justificar el 2019, y creo que el 2020 habría que analizarlo aparte, es la complejidad administrativa de hacer una licitación pública.
no es tan sencillo hacer una licitación pública. Se tienen que hacer unas bases de licitación que suelen ser pues, complejas, y al haber concentrado todas las labores en la Secretaría de Hacienda, lo que antes hacía cada dependencia a través de su oficialía mayor, pues generó yo creo que ciertos cuellos de botella que no le permitió a la Administración Pública Federal hacer el número de, digamos, invitaciones, de licitaciones públicas que les hubiera gustado. Sí es muy complejo, es un tema que toma meses, dependiendo del tamaño y del tipo de licitación, se hace por puntos y porcentajes, tiene que haber un comité evaluador, toma mucho tiempo, hay que, si se te cae la licitación porque algo pasó, hay que volver a empezar y son meses y meses, y la adjudicación directa es un proceso mucho más rápido, mucho más ágil, digamos. Jorge Andrés, ¿te puedo interrumpir? No, claro que sí. ¿Estás justificando la cantidad de contratos o estás diciendo, haciendo una recomendación de política pública de que cambiemos la ley para que esto pues no lleve tanto tiempo? No, yo creo que más que justificando es la explicación que me puedo dar. La explicación, digamos, dando el beneficio de la duda de que no hay otra razón atrás. Una posible explicación. Creo que la recomendación de política pública en este caso sería mejorar mucho lo que se tiene hoy en Compranet. Compranet tiene una gran base de datos, pero no es necesariamente una plataforma transaccional. Muchas veces los procedimientos que vemos en Compranet, y eso lo vimos mucho en el estudio que mencionabas al inicio, se utiliza como una mera formalidad. O sea, sí tengo que subir los documentos a Compranet, pero la licitación, el proceso de adjudicación pasó por papel, ¿no? Y luego subimos los datos. Si tú haces de Compranet o una nueva plataforma o utilizas la misma Compranet, hay pros y cons para cada una de las alternativas. Que sea una verdadera plataforma transaccional, donde no sea, híjole, es que tengo que subir los datos de la semana a Compranet. No, que estén ahí porque en Compranet mandé yo mi solicitud, si soy una empresa, o mi propuesta, y que los puntajes se hagan en Compranet y que todo esté en Compranet, se podría agilizar mucho esta parte. Esa sería, y garantizas la transparencia a lo largo de todo el proceso. Y si ya nos queremos ir más allá, también la ejecución del contrato debería estar en Compranet, donde se hacen las verificaciones, los entregables, etcétera, que son contra lo que van los pagos, por lo general, de este tipo de contratos, ¿no? Bueno, ahí estás haciendo un cargo extra, no solamente lo de las adjudicaciones, sino que en este sexenio del combate a la corrupción, pues se ocultan cifras y datos y se niega a transparentar, ahora daremos algunos casos, a transparentar los datos que nos permitirían vigilar el ejercicio del gasto. Pero, Leonardo, ¿tú estarías de acuerdo con que esa es la explicación y por lo tanto viene de atrás y por eso todos los presidentes hacen eso, o más bien, que sería mi punto, que lo hacen porque les conviene, porque es más difícil vigilarlo y pues porque se puede beneficiar a ciertos intereses particulares? Creo que lo interesante es que un poco las dos realidades conviven al mismo tiempo, de manera simultánea. Por un lado, ciertamente es más difícil hacer una licitación pública porque justo creas un procedimiento que tiene muchos más puntos de control en el cual puede evidenciarse que hay alguna irregularidad, ¿no? O incluso la ciudadanía misma puede pararse en el momento de la apertura. La ley te dice que un ciudadano cualquiera puede pararse en un proceso de licitación para ver las ofertas, para ver todos y cada uno de los diferentes pasos. La adjudicación directa te da un solo momento en el cual la autoridad de manera unilateral decide a quién se le va a entregar el contrato. Y entonces ahí creo que está la respuesta por doble vía. Ciertamente, cuando no se trata de casos de corrupción, sino de impericia o de falta de experiencia administrativa o abiertamente de incapacidad burocrática, la adjudicación directa pues sí te ayuda a sacar las papas del horno, ¿no? Porque justamente te puede dar una solución rápida a un problema que tal vez tú mismo creaste. Creo que el tema de los cuellos de botella con las licitaciones del año pasado es muy importante. Llegamos al final de año y había muchas compras que no se habían logrado realizar. Pero la otra explicación creo que también es muy interesante o vale la pena tenerla en cuenta porque justamente como la adjudicación directa parte de la premisa de que la autoridad escoge a quién está del otro lado para entregar el bien o el servicio, pues todo se echa a perder si el que está del otro lado está corrompido o tiene una relación con quien está adjudicando el contrato.
¿no? Y justamente por eso en la adjudicación directa hemos encontrado los múltiples casos de hijos de políticos, empresas de políticos o de superdelegados o de amigos o familiares de algún grupo político. Encontramos también cómo por adjudicación directa se puede entregar un contrato a una empresa fantasma, o a una empresa que te está vendiendo a un sobreprecio desmedido, o que no te está entregando los bienes y servicios que estás contratando, pero como estás coludido con él, pues no te importa lo que te entregue mientras simules la entrega del contrato, ¿no? Entonces, creo que la adjudicación directa, justo por eso es uno de los riesgos principales, porque tiene estas dos cosas: te soluciona la impericia y la falta de capacidad burocrática y te saca las papas del horno, pero también te permite hacer esta otra cosa. Entonces, justamente, ya se había dicho, no todos los contratos por adjudicación directa son corrupción, pero como son el espacio fértil que ofrece mayores bondades y mayores facilidades para hacerlo, ahí es donde se ha concentrado uno de los principales espacios para la corrupción. En un minuto cada uno les quiero hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo con una frase de López Obrador, que dijo hará unos 3 o 4 meses en una mañanera, donde dijo: ni se crean que las licitaciones son garantía de no corrupción. Conozco muchas corrupciones, obviamente no se refería a su administración, sino a administraciones anteriores, donde las licitaciones están llenas de corrupción, así que voy a seguir dando cuantas adjudicaciones directas decida yo. En esta segunda parte no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en el cuestionamiento que hace de que una licitación no es necesariamente garantía de que ahí no hubo corrupción. ¿Cuál es tu opinión, Jorge Andrés? Estoy totalmente de acuerdo contigo y déjame darte algunos ejemplos de cosas que hemos visto en algunos análisis. Tú puedes abrir una licitación, digamos, para hacer una carretera, pero yo y Leo ya nos pusimos de acuerdo, yo doy el contrato, Leo tiene una empresa que hace carreteras. Y yo digo en Compranet o en las bases de la licitación que necesito el diseño de la carretera en 3 semanas. Pues nadie puede hacer un diseño de una carretera en 3 semanas, pero tú ya lo tenías hecho. Entonces descalificas a todos los demás y das la apariencia de estar haciéndolo de forma correcta, pero claramente estaba sucediendo lo mismo, que es lo que hablábamos con la misma definición de cómo doblo las reglas que existen. No quiere decir que las rompo, ¿no? A veces las doblo, como en casos como este, para beneficiar a alguien de forma deliberada y en detrimento de otra persona, ¿no? Otro ejemplo es que se ponen en las licitaciones, para pasar a la evaluación técnica de la propuesta, se piden un montón de cosas que tienes que estar ahí. Y si no tienes una cosa, quedas descalificado, entonces ya ni siquiera se contempla tu propuesta y ni siquiera tu propuesta económica. Entonces yo puedo poner como requisitos que tú hayas hecho 25 contratos con la administración pública para cualquier tipo de servicio que pueda haber. Entonces, yo sé que hay una empresa en México o dos, o sea, puedo poner una serie de criterios como este que descalifiquen a todo mundo y que solo dejen a un posible ofertante. Y en ese caso hasta puedo inflar el precio más, porque pues ese es el único que va a pasar. Todo eso lo puede hacer un funcionario público a sabiendas. Entonces creo que el presidente tiene toda la razón en esta. Por eso cuando hablamos de riesgo de corrupción, no puedes decir, es que es una adjudicación directa, esto fue corrupto. Hay una serie de, digamos, factores de riesgo. Y más grave aún lo que se está investigando hoy en el mundo es la combinación de factores de riesgo, ¿no? Si tú ves que en una licitación hubo ciertas características y la combinación de ciertas características, puedes inferir que hubo mayor riesgo de corrupción, como esto que te comento de las fechas, o que solo haya un oferente en una licitación. A veces yo hago una licitación, nadie se entera, hay miles de licitaciones en Compranet, la gente, y le avisa a una empresa, oye, esta licitación sale mañana, para que estés. Entonces, puedes tener una serie de factores de riesgo y la licitación pública per se no te garantiza la falta de corrupción. Sí lo hace mucho más difícil. Como bien decía Leo, tienes a los contralores ciudadanos, puedes tener mucha más documentación a lo largo del camino y, pues digamos, parte de este principio del estado ciego, como decía Leo, de buscar la mejor oferta. Pero sin duda no es una garantía de falta de corrupción. Pues Jorge Andrés también dobla las reglas, dije un minuto, se tomó 4. Ay, perdón. En un minuto, para que pase yo a otro tema, Leo, es en efecto un fenómeno generalizado en las licitaciones, que de todas maneras no importaría tanto, porque pues nada más es 13%. Yo me preocuparía más
de la corrupción que hay en el 78% que en el 13%. Pero ¿es real que la mayor parte de las licitaciones están amañadas? No, no estoy seguro de si puedo decirte que la mayor parte, pero coincido con Jorge en que es, ciertamente echa la regla, pues echa la trampa, ¿no? Y cuando existe colusión entre las personas, no importa o es más fácil que se salten las reglas. Para citar un ejemplo que es extremadamente reciente, hace 3 días la COFESE sancionó a un grupo de empresas físicas por coludirse para los estudios de laboratorio y banco de sangre del IMSS y el ISSSTE. Y lo que encontró la COFESE fue que a lo largo de muchos años un grupo de empresas farmacéuticas se ponían de acuerdo y entonces desde antes ellos se compartían información y decidían quién iba a ganar el concurso y entonces se ponían de acuerdo en tú vas a decir que vas a cobrar 10, yo que 20, entonces tú lo vas a ganar y con eso podían permitirse sobreprecios porque ninguna de las otras empresas que participaba ofrecía un precio menor. Un verdadero cartel, ahí Un sí. verdadero cártel, claro, claro. Y entonces, ¿Qué pues podemos así, poner a este Facebook? El cártel de las licitaciones. Muy bien. y un poco esa misma lógica vimos también en algunas de las obras, algunas de las contrataciones del superdelegado Lomelí, por ejemplo, que lo que tenía era que tenía un montón de empresas que competían, pero resultaba que todas las empresas eran de familiares suyos o de él. Exacto, entonces era simulación competida. Entonces, Pero le costó ciertamente el puesto, Leo. están, perdón. Le costó el puesto, que era parte de mi otra pregunta. ¿Se castiga el hecho? A ver, ustedes me dijeron que en la Constitución dice que solo por excepción habrá adjudicaciones directas e incluso Jorge Andrés dice hay causales específicas, ¿sí? Que tienen que ser justificadas cuando tú haces una adjudicación directa. Antes de pasar, porque ya quiero pasar a COVID, antes de pasar, les pregunto a los dos que son expertos, ¿es una ley imperfecta en el sentido de que no hay sanción en caso de que las autoridades, como no marca un porcentaje, nada más dice que son por excepción, pero difícil que yo me parara frente a un juez y decirle, oiga, el 78% de las adjudicaciones, todo eso es excepcional? No, pues son 78, ya no fueron excepcional. ¿Hay un castigo por transgredir lo que dice el artículo 134 o no? Adelante, Leo. Creo que de manera general la respuesta es no, en el sentido de que todas y cada una de las adjudicaciones directas se encuentran justificadas legalmente, ¿no? Y entonces hay una simulación de perfección legal que les permite decir, pues yo no estoy haciendo nada incorrecto, ¿no? Yo entro dentro de uno de los supuestos. El tema es, por ejemplo, que algunos de los supuestos son muy vagos. El artículo 41 que mencionó Jorge, por ejemplo, en el numeral 8, en el numeral 8 dice que una causa para que tú te saltes la licitación pública es que existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada, ¿no? Y entonces, otra vez, es un criterio que es muy vago y es muy general y que de una manera fácil se puede argumentar por parte de un funcionario público. Entonces, ciertamente es muy difícil que haya una sanción hasta que se evidencia que verdaderamente hay un acto de corrupción que es escandaloso, e incluso ahí pues también estamos en un problema, porque por ejemplo pues la empresa farmacéutica de Manuel Bartlett, del hijo de Bartlett, pues llevó una sanción de 2 años, que no va a poder recibir contratos, pero pues el día de mañana él puede abrir otra empresa y puede seguir generando o participando en concursos. Entonces, tenemos una ley imperfecta que no sanciona de manera completa y que entonces no inhibe los actos de corrupción porque todavía tenemos muchas formas de darle la vuelta. Dos cosas. La ley no señala que se castiga, es en caso que descubras que lo hiciste mal, entonces se te puede castigar. Pero voy a diferir de ambos dos. Estoy leyendo aquí en el diccionario de la lengua que excepcional quiere decir que forma excepción de la regla común, que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. Jorge Andrés, ¿cómo justificar que ocurre rara vez cuando ustedes me están diciendo que el 78.8% de las compras se hacen por vía de adjudicación? Eso bajo ningún concepto puede ser excepcional.
No, concuerdo totalmente contigo, pero regresando a lo que decía Leo, está este artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que es totalmente ambiguo. O sea, hay un montón de cosas ahí, hasta de realismo mágico, te diría yo, del tipo de excepciones que puede haber. Pero lo que pasa es que esto va a un comité, o bueno, iba anteriormente a un comité, ahora todo está centralizado, de adquisiciones, donde se determina si se está o no cumpliendo cualquiera de las 20 fracciones del artículo 41. Lo peor que le puede pasar, y suele pasar, es que a un funcionario menor le toca una inhabilitación, ¿no? Lo corren, pero nunca es al secretario o al oficial mayor, etcétera. Es a un funcionario que estaba ahí que le dijeron, órale, mano, ¿tú firmas? ¿No? Siempre el típico te toca firmar, pues es el que se lleva la sanción por parte de la función pública y puede quedar inhabilitado para ser funcionario público. Muy rara vez es, que yo recuerde haya habido acción penal, digamos, contra este tipo de funcionarios, más allá de estas inhabilitaciones, ¿no? Eh, Y a sí, ver, pues no son excepcionales, son básicamente la regla. es la regla. Dado que es la regla, en eso estamos de acuerdo todos, y esto es mi transición a COVID o a la época del COVID. Hay un decreto presidencial del 27 de marzo donde dice que en efecto la realización de estas no tienen que pasar por la realización de las adjudicaciones o de las compras gubernamentales, no tienen que pasar por los órganos internos de control y por todas las reglas que ustedes ya señalaron. ¿Para qué hacer un decreto de ese tamaño si, según me muestra los dos últimos trabajos de Leo Núñez que pueden consultar ustedes en la página de www contra la corrupción, ¿para qué hacer este decreto si de todas maneras se ha vuelto la regla y si además, como él nos ha probado, en el caso de las secretarías que tendrían justificado comprar sin licitación, que en este caso sería Salud o la Secretaría de Seguridad Pública o el Ejército, no es donde vemos el crecimiento de las adjudicaciones. Leo, ¿me explicas eso? Porque no entiendo por qué el decreto no hacía falta y por qué la Secretaría de Salud o el IMSS o el ISSSTE, ¿sí?, compran menos por adjudicaciones directas que otras secretarías que nada tienen que ver con el COVID. Aquí hay un fenómeno bien interesante, ¿no? Porque creo que el decreto surge, creo que para fines mucho más propagandísticos que para tener un efecto real, porque ciertamente aquí sí estábamos ante causales muy claras que te permitían justificar una adjudicación directa, ¿no? O compras para poder comprar de manera emergente. Entonces, el decreto que aparece es relativamente vago, no es tan malo como el decreto que es una transcripción de una mañanera que no se Ese fue encuentra una cómo se maravilla. operacionaliza. Pero justo, son estos decretos que dicen cosas, pero que en realidad no hacen cosas tan diferentes. Lo único que ahí se decía era que se facilitarían los procesos o digamos que había un permiso para que las instituciones involucradas en la atención y el combate a la crisis del coronavirus pudieran adjudicar con mayor facilidad. Pero lo que resulta interesante también, y esto ya lo adelantabas, nosotros lo que hicimos es tomar la base de datos de Compranet y luego separamos a estas instituciones y vimos cuál era el comportamiento entre estos dos universos, entre las instituciones que estaban atendiendo el coronavirus y las que no. Y lo que encontramos fue que en las que no estaban atendiendo el coronavirus, ¿no? Que siguen viviendo bajo las reglas, digamos, normales, el porcentaje de adjudicaciones directas era incluso más alto que el del promedio, ¿no? Estaban alrededor de 82% en estas instituciones que estaban por fuera. Y curiosamente, las adjudicaciones directas como porcentaje en las otras instituciones estaban muy cerca del promedio de toda la administración pública, ¿no? Alrededor del 77%, porque estas compras extraordinarias fueron muy pocas, y también aquí tenemos un problema. El INCO señaló en un trabajo hace unas cuantas semanas que no es posible identificar cuáles son todas las compras para atender el coronavirus, ¿no? Porque no hay un identificador claro de cuáles se están amparando en este decreto, porque otra vez no queda claro si el decreto funciona o no, porque se siguen amparando en la ley. Pero, o sea, sí tenemos estos dos fenómenos diferenciados, y en las instituciones en las que no atienden el coronavirus hay porcentajes que son, pues ahí sí, sospechosísimos y rarísimos, en el sentido de que en algunos casos más del 90% de los contratos de una dependencia se entregan por esta vía,
¿no? ¿Cuál, por ejemplo? Leía que la Secretaría de Cultura en tu trabajo, ¿no? Sí, ¿No? la Secretaría de Una Cultura, peor, una la peor. Secretaría de Cultura para atender los dos ha dado 1,059 contratos, de los cuales 1,047 han sido por adjudicación directa, Pero 99%. te quiero preguntar Está, una cifra, Leo. ¿Cuál es la de la función pública, que es la secretaría encargada precisamente de cuidarnos? así es, función pública en lo que va de 2020 ha dado 560 contratos, de los cuales 542 han sido por vía de la adjudicación directa, 97%, y en términos de montos ha repartido 213 millones de pesos y por adjudicación directa ha dado 182 millones de pesos, es decir, 86% de los recursos. Y como ese, tenemos muchas dependencias que están justo por arriba de estos porcentajes, ¿no? Que no tienen nada que ver con la atención de la crisis del coronavirus, sino que están trabajando, digamos, business as usual en la medida de todo el desmán en el que estamos metidos, pero que esos números se mantienen también de manera sistemática cuando uno voltea a ver hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos estos dos comportamientos diferenciados donde las compras del coronavirus creo que se pone mucha atención en ellas, pero el resto de adjudicaciones directas, que son más chiquitas, eso es cierto, pero que como son muchas más, ahí es donde se encuentran muchos de los goles que se nos están metiendo, ¿no? Oye, me salgo del COVID y me paso a una de las especialidades de Jorge Andrés. Jorge Andrés, sé que has estado estudiando en particular Pemex. Me importa particular Pemex porque ha hecho el presidente de Pemex pues, uno de los emblemas de su administración, ¿no? Más allá de la opinión que cada quien tenga sobre cómo está manejando Pemex y todas las empresas filiales que son parte de ellas, pero si está cuidando el dinero, porque dice que Pemex es de todos los mexicanos, cosa que ha dicho todo presidente de México, debería de cuidar particularmente a esta empresa del Estado y debería de ser muy cuidadoso porque hay muchas veces que los presidentes no tienen la manera de cuidar cada contrato, cada cuestión que ocurre adentro de una dependencia o en este caso de una empresa productiva del Estado. ¿Qué pasa con esta cantidad? Y te lo pregunto porque se le está inyectando una cantidad de dinero a Pemex. ¿Qué estás viendo? Si nos puedes adelantar, dar una primicia de qué está ocurriendo en Pemex, de qué volumen estamos hablando de dinero que se le inyecta y cuánto de esto es también por licitación, por adjudicaciones directas. A ver, mira, para empezar, los datos de Pemex no están en Compranet, lo cual es el primer gran problema. Porque no están en Compranet, si es obligación. Cuando se vuelve empresa productiva del Estado como resultado de la reforma energética, Pemex tiene su propia ley de compras y ellos operan por su propio lado y no es nada transparente. De hecho, en la página de Pemex no hay bases de datos que procesar. Hay unas listas de los procesos que están ahí y un montón de PDFs, pero no puedes hacer este tipo de análisis con lo que publica Pemex. El Instituto Nacional de Acceso a la Información sí publica información de Pemex, de sus compras, a través del Portal Nacional de Transparencia. Pero estas tienen desfases a veces muy grandes. O sea, por ejemplo, para este año, hasta la semana antepasada, había 20 contratos para Pemex Transformación Industrial. Pues no, Pemex Transformación Industrial ha hecho mucho más de 20 contratos este año, ¿no? Pemex Transformación Industrial es la encargada de todas las refinerías de México. Y cuando nos metemos al tema de la refinería Dos Bocas, es peor todavía, porque ni siquiera lo hace Pemex. Lo hace una empresa que se llama Pemex Transformación Industrial, Infraestructura y Desarrollo. Esta es una empresa que se llama Off Balance Sheet, es decir, no salen los balances de Pemex, es una subsidiaria de Pemex escondidona, que por cierto es la misma razón social con la que compraron agronitrogenados en su momento. Nada más A le ver, cambiaron. a ver, Jorge. Sí, le ¿Cómo cambiaron fueron el nombre, las se llamaba PMI, Pemex Internacional Infraestructura y Desarrollo, y esa empresa es la que compra agronitrogenados con el escándalo de Lozoya. En la sesión del consejo del año pasado le cambian el nombre nada más. Entonces, en vez de ser PMI Infraestructura y Desarrollo, se llama PTI Infraestructura y Desarrollo. Esa empresa es la que está dando los contratos para la refinería de Dos Bocas. Es la única empresa. Y esa no sale ningún tipo de base. Te puedes meter a la página de Dos Bocas, leer los contratos y ahí está. Solo son 5 contratos, pero son contratos gigantescos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos miles de el millones total de dólares? es alrededor de 3,000 millones de dólares.
¿Y estos Sí. fueron por adjudicación directa? Estos José fueron Andrés? por invitación restringida. Se invitaron a 3 o es invitación a cuando menos 3 personas. Sí. Entonces, algunos son de 3, otros tienen 4 o 5. Uno resultó desierto cuando fue el escándalo de quién iba a ser el project manager del proyecto, y ninguna de las empresas que hacen refinerías en el mundo dijo, por ese costo y en esos tiempos, pues yo no le entro, mano. Entonces, la Secretaría de Energía asumió ese project management, pero para la refinería de Dos Bocas está fuera de Pemex, no lo está haciendo Pemex, lo hace esta empresa que es propiedad de Pemex, pero no es, pero sí es, y tienen, pasa por Houston, son unas cosas bastante raras. Ahora, el resto de Pemex, la gran parte de las compras de Pemex las hace la otra subsidiaria o empresa productiva, que es Pemex Exploración y Producción. Esta es la grande, 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 y esa es la encargada básicamente de buscar petróleo y sacar el petróleo. Esa tuvo en el último año y medio casi 288 mil millones de pesos de contratos. Estamos hablando más o menos lo mismo que el gobierno federal en ese lapso. Bueno, incluimos aquí 2020 y, o sea, es el 85% de lo que compra Pemex pasa por Pemex Exploración y Producción. Es el gigante de Pemex. Digo, yo cuando tuve la oportunidad de trabajar cerca de Pemex, era Pemex Exploración y Producción, es Pemex y luego están los demás, ¿no? Los demás pero Pemex Exploración y Producción, siempre el director de Pemex Exploración y Producción es probablemente más importante incluso que el director general de Petróleos Mexicanos. Y ellos dan contratos gigantescos, estamos hablando de contratos de miles de millones de pesos para perforación y desarrollo, mantenimiento, ductos, etcétera, etcétera. Y estaremos pronto publicando, digamos, un estudio bastante detallado sobre esto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una adjudicación directa de 12 mil millones de pesos. Adjudicación directa. O Sí. sea, tú que eres el director de la empresa, le dijiste, como hace rato, a Leo, quiero que me hagas esto. 12 ¿Así? mil millones de pesos, sí. ¿Nos repites la cifra? 12.440 mil millones de pesos. Válgame Solo Dios. como una Leo quería precisión. decir una cosa así. Un contrato. Solo como una precisión, también creo que hemos hablado mucho de la adjudicación directa y de la licitación pública, pero también hay muchas cosas que decir sobre la invitación a cuando menos 3 personas, Sí, porque la yo lógica creo que es la muy más parecida, riesgosa. porque esa tiene cara de licitación pública, tiene cara de ser un proceso competido, pero para que eso suceda, también el gobierno tiene que invitar directamente a las compañías. Y entonces el mismo dilema que existe sobre la adjudicación directa existe sobre la invitación a cuando menos 3 personas, porque la pregunta o el tema fundamental es cómo se elige a quienes decides que van a participar, e incluso también hay las mismas dinámicas de simulación que se pueden dar en la licitación pública, pueden darse en la invitación a cuando menos 3 personas, Sí, y precisamente por eso también debería ser una de las cosas excepcionales. Supongo que y esa también hay entra un... alto, Jorge Andrés, supongo que esa entra alto esta forma de invitación restringida en tu índice de Sí. riesgo de corrupción, pero también en la gráfica que nos enseñabas hace un rato, Leo, es la que menor porcentaje tiene, digamos, como forma de compra o de obra pública. Oigan, chicos, tenemos que ir cerrando en este tema, que queremos decirles a todos los que nos hacen favor de escucharnos que es muy importante, en primer lugar, porque en efecto, lo repito con las mismas palabras, supuestamente estamos en el sexenio del combate a la corrupción, y el panorama que nos pintan Jorge Andrés y Leo es que por un lado se ocultan cifras, por otro lado se niegan a transparentar, y por el otro lado, que era lo que convocó a esta conversación, pues la gran mayoría de los contratos se están entregando por la vía de la adjudicación directa, violando claramente la Constitución y la Ley de Adquisiciones, porque muchas de ellas no entran en las 20 causales que nos ha informado Jorge Andrés. ¿Qué le dirían a la gente que nos está oyendo? Porque yo este proceso lo enmarco en un proceso que me preocupa mucho para México, que es el de la concentración enorme
del poder en unas solas manos, que es la del presidente de la República. Sabemos todos que hay una serie de iniciativas de ley tendientes a esto, entonces veo que este problema que lo estamos tratando para nada más licitaciones y adjudicaciones directas o investigación o restringidas, se está ampliando y ampliando, y es el presidente, supongo, el que da estas adjudicaciones directas, porque como él no los ha dicho en las mañaneras, en este país no pasa nada sin que el presidente se entere. Una reflexión final a cada uno sobre la importancia de este tema, o libre. A ver, yo creo que es muy importante empezar a distinguir, y creo que es un error incluso del gobierno decir todas las adjudicaciones directas son corruptas. No, hay razones válidas y necesarias por hacer adjudicaciones directas. Como bien decía Leo, por ejemplo, ahorita en el COVID, si tiene que comprar el Estado mexicano ventiladores, por equipo de protección, etcétera, que lo haga, digamos, bajo la, pues, digamos, ahí sí nos ponemos en sus manos, confiando en que lo van a hacer lo mejor posible. Ahora, sí hay mayor riesgo de corrupción en las adjudicaciones directas, y lo que tenemos que empezar a ver es el conjunto del proceso de compras a través del análisis de datos. Y existen metodologías allá afuera. Sí podría tener el presidente una pantallita aquí, bueno, no tiene pantallita ahí en el Palacio Nacional, pero si tuviera un iPad, imagínate, con un tablero de control que le señalara cuáles son las transacciones más difíciles. Yo no creo que el presidente se pueda enterar de todo porque son cientos de miles de procesos. Pero sí los datos y la información y, digamos, la tecnología que hoy tenemos sí nos permite generar indicadores, dar seguimiento en tiempo real, etcétera, etcétera, que podrían ayudar a buscar estos riesgos. Pero para esto hay que entender el proceso en su conjunto. No es un problema único de México. Las compras públicas son el gran problema de corrupción ya en el mundo. Ya no pasa, o es muy difícil, que lo que llegó a pasar en México, digamos, en el mero priato, de pues véngase para acá, este dinero se viene a mi cuenta, ¿no? Eso no pasa, pero pasa por esas redes de complicidad que mencionaba Leo. ¿Cómo desarticulamos esto? Pues yo creo que hay herramientas muy importantes allá afuera con la tecnología, con los estudios, con el conocimiento, y eso es lo que se tiene que implementar y poner en marcha para evitar este tipo de problemáticas que hemos venido platicando hoy. Pues próximamente Jorge Andrés, que ya lo anunció, nos estará dando, junto con Mexicanos contra la Corrupción, una magnífica investigación que, como todas las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, van acompañadas de una serie de propuestas de política pública que ahorita Jorge Andrés no puede proporcionarnos, y desde luego Leo, que las ha venido proporcionando, pues, por un lado mes tras mes, y después en todos sus trabajos sobre presupuesto. Una reflexión final, Leo, para esto tan importante, porque si quitamos la corrupción, ahí estamos quitando muchas cosas, ¿sí? Y le estamos dando a López Obrador lo que quiere, le estaríamos dando mayores recursos para sus programas sociales. Sí, creo que empezaría, o cerrando la idea, con que nuestra preocupación por el uso de las adjudicaciones directas no solamente es una preocupación conceptual, ¿no? No es una preocupación del académico sentado en su silla, ¿no? Ni solamente como análisis superficial de algo que podría suceder, sino que es de una ventana de riesgo que hoy por hoy sigue abierta y se sigue utilizando. Creo que eso es importantísimo de mencionar, porque a pesar del cambio de administración, la adjudicación directa ha seguido siendo el espacio donde hemos encontrado casos de corrupción, ¿no? Las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción en estos últimos meses se han concentrado precisamente en adjudicaciones directas, ¿no? Y quiero señalar, por ejemplo, un caso que señala por qué este riesgo sigue vivo. Este es un trabajo que hizo Proceso y Quinto Elemento Lab. Ellos tomaron empresas del año 2019 y encontraron o identificaron a las que se habían constituido en ese mismo año. E identificaron que había 171 empresas que se crearon en 2019 y que unos días después de que se habían constituido, algunas incluso 1 o 2 días después, ya estaban recibiendo contratos del gobierno. Recibieron en total 561 contratos por 366 millones de pesos. Otra vez, no son estos contratos de miles de millones de pesos, pero hablar de 300 millones de pesos son muchos chiquitos,
que se dan a estas empresas que no tienen ningún tipo de experiencia, ¿no? Que se crearon prácticamente al vapor. Y lo interesante, lo que vale la pena señalar es que todos esos contratos, 7 de cada 10 de los contratos que ganaron esas empresas, se dieron por vía de la adjudicación directa, ¿no? Oye, Y Leo, entonces, yo ya iba a terminar, pero acabas de abrir una caja de Pandora. En mis pláticas también con el joven Jorge Andrés está. Sí les voy a pedir que me digan este fenómeno de las empresas que se crean en cada sexenio. Yo siempre he tenido la ilusión, nunca lo he hecho, de escribir la historia de los sexenios en México a través de quién se hizo rico en cada sexenio. Me parecería fascinante saber. Pero lo que están diciendo ustedes ahorita es que hay muchísimas empresas de reciente creación. Yo me pregunto si ustedes o yo podríamos juntarnos los tres y hacer tan rápidamente una empresa tan especializada, por ejemplo, como algo relacionado con una refinería o la extracción de petróleo o el transporte del mismo. Hay muchas empresas que son de creación en este sexenio, en particular Pemex, que tú has investigado, y si quieres tú, Leo, pero creo que es un tema que vamos a tener que investigar. Dos cosas. Hay la posibilidad de crear una empresa, o sea, por ejemplo, yo tengo una empresa, tú tienes una empresa y vamos a competir juntos por un contrato y creamos una nueva empresa de la que somos socios mitad y mitad. Eso se vale, digamos. Pero sí hemos visto empresas que nacen de la noche a la mañana y ganan contratos, lo cual, de nuevo, es altamente sospechoso. Déjenme compartirles una imagen rapidísimo. ¿Ven esta foto de la gráfica con rojo y azul? Vemos. Bueno, pues eso es en el sexenio de Peña Nieto, el análisis que hablabas al inicio que presentamos ya hace un par de años. Las empresas, cada administración tiene a sus empresas favoritas y aquí queda clarísimo. Las top 100 empresas que recibían con Calderón, digamos, 43.44% de todo el dinero, ya solo recibían el 20% al final, durante el sexenio de Peña Nieto. Y unas empresas que recibían el 16% antes, o sea, ya existían y estaban ahí, de repente se van al 51%. Hay que hacer el análisis cuáles son las empresas favoritas de este gobierno. Todos los gobiernos tienen sus empresas favoritas a las que, por definición, siempre les dan más contratos. Yo creo que sería muy interesante poder actualizar esto para ver qué está pasando ahorita. A ver, ahora Leo. solo quiero agregar que esta dinámica, o sea, justo porque tenemos reglas tan flexibles y que se pueden truquear, ese fenómeno aparece en todas las áreas de contratación, y una de las que es más transparente, por ejemplo, es el gasto en comunicación y publicidad, ¿no? Que es exactamente lo mismo, es otorgamiento de contratos de manera discrecional, tú decides a quién se los vas a dar. Y también, si comparamos este sexenio con el anterior, es muy interesante cómo hay volteretas de favoritos, ¿no? Y queda muy claro que quienes están recibiendo muchos más contratos en este momento son empresas que tienen cierta afinidad, ¿no? Que es muy fácil leer por qué están hasta arriba. Entonces, esa misma dinámica se repite en todos los lugares, ¿no? Justo porque tenemos una serie de reglas que te permiten que te generan esta clase de incentivos, justamente en el cual tú puedes redireccionar no a quien te da el mejor precio, sino a quien tú se los quieres dar, algunas veces justificándolo, algunas veces truqueándolo, algunas veces pues en franca acto de corrupción o contubernio. Sí, no, hay un montón de temas aquí. Son un par de chapuceros y vanidosos porque me querían presumir otras cifras. Yo nada más les preguntaba de nueva creación y ustedes se fueron a las consentidas independientemente que fueran creadas a partir del 1 de diciembre del 18 o antes. Pero les agradezco la generosidad de compartir todos sus hallazgos aquí por primera vez. Y los invito a todos los que nos estuvieron viendo a que consulten, por un lado, este trabajo que de verdad a mí me ha sido utilísimo, de Jorge Andrés Castañeda, que, como les dije, lo encuentran en el sitio del INCO, del Índice de Riesgos de Corrupción en el Sistema de Compras Públicas, y que sigan consultando la página de Mexicanos contra la Corrupción, en donde mes con mes encuentran el análisis, siempre con una nueva idea de por qué y cómo resolver el problema de las adjudicaciones directas.
y aunque les agradezco su presencia, ojalá y nos estén escuchando funcionarios del gobierno, porque es un problema que, como decía Jorge Andrés, si lo diagnosticas es relativamente fácil de frenarlo. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer y les agradecemos su atención, y en particular, Jorge Andrés, buen viaje. No. Sé que pospusiste tu viaje para poder estar en este Facebook Live, y Leo, pues tú a trabajar en todas estas cosas presupuestales que siempre iluminan. La corrupción está ahí donde está el dinero y por eso tenemos que seguirla. Nos despedimos de ustedes. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, y en cuanto estén estos estudios vamos a hacer otro Facebook para presentarles estos hallazgos.